Muchas veces cuando se presentan los conflictos de trabajadores o trabajadoras, ya la estructura misma de la noticia, al margen de lo que se diga e inclusive le pongan el micrófono un ratito a los propios protagonistas, ya determina el resultado. Hay paro en los trabajadores del subte, por ejemplo, de Buenos Aires, le ponen el micrófono un ratito a algunos de los delegados, delegadas, y dicen que y más o menos pueden decir lo que pueden decir, y después dicen, bueno, pero toda la gente está con bronca, algunos de los medios más reaccionarios van a buscar al pasajero o al usuario enojado por la bronca que hay, muchas veces justa, o muchas veces con sus razones, mejor dicho, más que justa, pero la estructura ya es así. En la ciudad de Buenos Aires particularmente, como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene bajo distintas metodologías adornada a mucha gente, la cuestión se empeora cuando se trata de un servicio, como por ejemplo el subterráneo de Buenos Aires. En el Círculo Rojo quisimos hacer una cosa distinta, que es abordar el tema con la mirada de los propios trabajadores y trabajadoras y en profundidad de un conflicto que lleva bastante tiempo y que está en los medios, pero no está lo que lo causa o no están sus causas profundas. Claudio L. Carbonara es metrodelegado, representa a sus compañeros y compañeras de la línea B en la que trabaja y también a todo el personal de MOVA, la ex Metrovías, porque es parte de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Fue diputado provincial en la legislatura bonaerense por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y hoy vino a los estudios de Radio con vos justamente para hablar de ese conflicto. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por venir a esta hora de la noche. No, por favor, gracias por la invitación. Para empezar por lo básico, el personal del subte es noticia, como decíamos, hace varios meses por un conflicto, por un problema que esencialmente es salubridad. Es básicamente de salubridad. La denuncia de la presencia de un material contaminante de alto riesgo. Y en ese sentido, ¿qué es el asbesto y qué impacto tiene en la salud de los trabajadores? Y no solo de los trabajadores, sino también de los usuarios. Sí, como decís vos, es una crisis de salud pública, es lo que venimos denunciando por la presencia de este mineral que es cancerígeno, que está prohibido desde el año 2003 en la Argentina, que deberían haber iniciado en ese momento un proceso para retirarlo y que lamentablemente no lo ha hecho ningún gobierno, antes los gobiernos nacionales, porque el subte estaba en el ámbito nacional, después pasó al ámbito de la ciudad, tampoco ninguno de las administraciones del gobierno de la ciudad y mucho menos la empresa concesionaria, ¿no? Y el asbesto es un mineral que se usó durante siglos por su característica muy buena de aislante sobre todo del frío, del calor, de los ruidos inclusive. Se usó para hacer ropa, se usó para hacer paredes, techos, tanques de agua, instalaciones eléctricas, bueno, para infinidad de usos. A finales del siglo pasado se confirmó se terminó de confirmar lo que ya se sabía, que era altamente cancerígeno, que provocaba cáncer, diferentes tipos de cáncer en diferentes órganos, del aparato reproductor, del aparato digestivo, del aparato respiratorio, del aparato circulatorio, y se empezó a prohibir en muchos países. Bueno, a la Argentina le tocó en el año 2003, como te decía, y desde ahí, en algunos lugares, sobre todo en la administración pública, en lugares que estaban, digamos, en contacto con mucha gente, se debería haber iniciado, lo mismo que en tu casa, ¿no? Si vos lo tenés que sacar. Pero sobre todo, en el ámbito público, se debería haber iniciado un proceso de retiro que en la mayoría de los lugares no se hizo. Bueno, el subte es uno de ellos y nosotros trabajamos durante 20 o más años en contacto con este mineral cuando ya estaba prohibido, cuando no estaba prohibido también, pero digo, desde que se prohibió, no se retiró, no nos avisaron que estaba, no sabíamos, tuvimos que descubrirlo hace 5 años de una de las peores maneras posibles, que es con compañeros enfermos, con compañeros que después murieron, tomando contacto con trabajadores del Metro de Madrid, desde donde se trajeron algunos trenes en la administración de Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad, y ahí tomamos dimensión del problema que teníamos, de la crisis sanitaria que significa esto, porque es un mineral que está presente en toda la red, porque no solo hay en algunos trenes que circulan, por ejemplo el caso de la línea B, todos los trenes que circulan en la B tienen asbesto, pero además de en trenes, como en la B, en la E, en la C, también está en diferentes estructuras fijas, techos, paredes, instalaciones eléctricas, sanitarias, pinturas, recubrimientos, y además, con el transcurso de las décadas, se fue acumulando también en las paredes de todos los túneles y está
en suspensión en el aire. Bueno, lo dicen los propios especialistas, vos tomás contacto con la fibra de asbesto como trabajador, como usuario o como vecino de la red y corres el riesgo de contaminarte, desarrollar un cáncer y morirte, que es lo que le pasó a 3 de nuestros compañeros ya. Tenemos más, casi 90 compañeros afectados y esta cifra se va actualizando día a día porque cada vez que te mandan a hacer un examen sale algún caso nuevo. Tenemos alrededor de 2.470 compañeros bajo vigilancia médica, pero nos falta todavía casi 2.000 trabajadores que hagan lo mismo, que te manden una vez por año a hacer los exámenes para detectar la posibilidad de afectación, ¿no? De una 2.400 trabajadores bajo vigilancia médica de una planta de alrededor de 4.000, 4.100 trabajadores. Es una porción muy grande. Sí, sí, es muy grande y digamos del porcentaje de afectados también es grande, teniendo en cuenta que nosotros tomamos dimensión, conocimiento de esta cuestión hace 5 años, para atrás no sabemos. Sí tenemos muchísimos compañeros y compañeras que anteriormente fallecieron de cáncer, una incidencia muy grande de cáncer ahí entre los trabajadores del subte por el ámbito insalubre donde nosotros trabajamos, pero nosotros no lo asociábamos al asbesto porque no sabíamos que estaba, lo asociábamos con los otros factores que convierten al subte en insalubre, como por ejemplo el electromagnetismo, las microondas, la falta de contacto con la luz solar que afecta los ritmos circadianos, que son los que controlan muchos de los procesos orgánicos. Hay otros microparticulados de minerales, de metales. Hay un montón de aspectos y de factores que convierten al subte, el ámbito del subte, en insalubre, y eso tiene incidencia directa sobre la salud de los trabajadores porque muchísimos de nuestros compañeros y compañeras no llegan a la edad de jubilarse, se mueren antes por justamente enfermedades que se desarrollan producto del ámbito donde trabajamos, y además ahora tenemos el asbesto que no debería estar. Entonces no solo estamos reclamando que se cumpla con la ley, que se cumpla con un fallo que hay vigente de la justicia porteña, producto de un amparo colectivo que presentamos los trabajadores del subte a través de nuestra organización, que es la AGTCIP, o los metrodelegados, sino que estamos exigiendo también la reducción de la jornada para minimizar el efecto que tiene nocivo, dañino para nuestra salud la exposición al asbesto, ¿no? Es parte del debate. Como vos decías, cuando vos salís a discutir esto o a plantearlo, no siempre te dan, digamos, el espacio que tendríamos que tener. Sí se acuerdan mucho de los trabajadores del subte cuando se para una línea y ahí te convertís en el salvaje, en el extorsionador, en el que tomás de rehenes a los usuarios, pero esa misma gente, esos mismos funcionarios, esos mismos periodistas no se acuerdan que todos los días, cada minuto, cada segundo del día, estamos expuestos nosotros, los usuarios y los vecinos de la red, a contaminarnos y a morirnos porque no han hecho lo que han tenido que hacer, no han cumplido con la ley en función de un gran negociado que hay en el subte. Están escuchando a Claudio de Le Carbonara. Él es delegado de la línea B del subte y también parte del gremio de los trabajadores, los metrodelegados. Sí, en realidad ya no soy más delegado, estoy en el secretariado ejecutivo de la GTCIP, que es la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Dejé de ser delegado hace unos cuantos años. Claro. Bueno, es una referencia indiscutible. La línea B nos queda como nos quedó de la rutina. Negociados. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, la propia concesión del subte, como todas las concesiones que se hicieron de los servicios públicos, en la década del 90 sobre todo, la venta de las joyas de la abuela, se acordarán los que tienen algunos años, que era lo que se decía, que daban pérdida. Bueno, el subte fue una de esas privatizaciones menemistas que siguen vigentes hasta el día de hoy. Ningún gobierno, desde el 94 que se privatizó, hasta hoy ha hecho nada para cambiar esta situación. Y la empresa Metrovías, antes, EMOVA ahora, con el mismo dueño, el Grupo Rogio, ha hecho todo lo que ha podido para convertir en una mina de oro, en cuestión de ganancias al subterráneo, sin realizar el mantenimiento, ni las obras, ni la inversión que correspondería a un servicio tan importante, a un servicio que es fundamental para moverse en la ciudad. Y obviamente esto lo ha hecho también a costa de las condiciones de trabajo, no solo de las condiciones de viaje del usuario, sino de las condiciones de trabajo de nosotros, los trabajadores.
antes de discutir lo del asbesto y toda esta cuestión, nosotros veníamos denunciando que se nos habían muerto ya más de 10 compañeros en los lugares de trabajo por la falta de condiciones laborales como las que corresponden, mecanismos de seguridad, previsión, etcétera, ¿no? Entonces, tenés una empresa que sin poner un centavo se quedó con un servicio público que da ganancias millonarias, que además de la venta de pasajes, el alquiler de los locales, la publicidad, la utilización del túnel para transportar cables de telecomunicaciones, internet, etcétera, también recibió y sigue recibiendo millonarios subsidios y que además no hace nada de lo que debería hacer en función, insisto, de mejorar el viaje, de mejorar los ambientes de trabajo, de hacer obras, de hacer nuevas líneas, de extender el servicio, que es lo que necesitamos los usuarios, porque nosotros, aparte de trabajadores, somos usuarios del transporte público. Entonces, bueno, eso es lo que sigue manteniendo también este gobierno, el gobierno de Larreta en la ciudad, esa estructura de un grupo económico, vuelvo a repetir, Rogio, cuyo presidente, cuyo dueño es uno de los arrepentidos de la causa Cuadernos. O sea, es un tipo que fue a la justicia y dijo, yo soy corrupto, pagué coima. Es verdad. A esa persona, el gobierno de la ciudad, en forma totalmente irregular, le volvió a reconcesionar el servicio de subterráneo. Y esa es la gente que nos dice, ustedes son salvajes porque están pidiendo que no los matemos, que no los envenenemos cuando van a trabajar, y además están advirtiendo a los usuarios que estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo puede ser? Son salvajes. Bueno, esta es la discusión que nosotros queremos que todo el mundo conozca, y además necesitamos que los usuarios, los vecinos, la opinión pública en general, se sume a este reclamo para que podamos cambiarlo, porque de última lo que queremos es eso, ir a trabajar sin morirnos, ¿no? Al margen, Claudio, al margen de, después les dejo chicos a ustedes, al margen de lo que dicen los medios, que es evidentemente, los grandes medios, ¿no? Es evidentemente una campaña permanente y lo que decía antes, la estructura de la noticia está armada para eso. ¿Qué perciben ustedes de la realidad de la gente? Porque entiendo que ustedes deben percibir otra realidad. Debe haber mucha gente que le da bronca, pero debe haber otra gente que lo entiende. No, nosotros tenemos contacto cotidiano con los usuarios, a muchos los conocemos porque los llevamos todos los días, los vemos todos los días, y la verdad que hay una preocupación muy grande, entienden el reclamo. Nosotros, además de los paros, que es lo único que le interesa a muchos medios, hemos hecho en 5 años de todo. Hemos hecho movilizaciones, hemos hecho mesa de debates, hemos repartido volantes, hemos repartido café, hemos hecho presentaciones en la justicia, hemos hecho presentaciones a donde se te ocurra. Hemos hecho de todo, digamos. Y ese ida y vuelta con el usuario, el verlo, el explicarle, el darle los volantes con los lugares donde se encuentra el asbesto, explicando de qué se trata, tiene una vuelta que es que, a pesar de que muchos de los medios, como decís vos, van y le ponen el micrófono al usuario, en general el usuario no está enojado con nosotros. Obviamente que es un problema que vos te quedés sin subte, ¿no? Lo entendemos todos porque, insisto, somos usuarios también. Pero entienden que lo que estamos haciendo, en definitiva, también es para resguardar la vida de cada uno de los usuarios que utilizan el servicio. Entonces, intentan por muchos medios tratar de hacer ese enfrentamiento histórico de trabajadores contra trabajadores, pero la verdad que no lo han logrado, porque de lo que se trata es esto, ¿no? De una cuestión de salud, de vida, es un riesgo de vida para todos los que estamos en contacto con el subterráneo. Están escuchando a Claudio Dele Carbonara, él es parte de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro de Buenos Aires. Estamos hablando de este conflicto que ustedes verán a pantallazos todos los días por una cuestión que esencialmente es de salud pública, de los trabajadores y trabajadoras del subte, de los usuarios e inclusive, por lo que decía Claudio, de la gente que vive por ahí también de las líneas. ¿Augusto? Claudio, mira, lo que te quería consultar en relación a esto último que decía, ya la gente, digamos, lo va entendiendo cada vez más, hay pruebas elocuentes del problema este del asbesto. ¿Qué respuesta les da, por un lado, la empresa y por otro lado también el gobierno de la ciudad, que es el que tiene competencia? Y además, ¿cómo les fue en la legislatura, ¿no? Que fue, esta semana, mejor dicho, tuvieron como interlocutor a la legislatura porteña. Sí, la empresa, cuando nosotros detectamos el asbesto, que esto hay que decirlo también, fuimos nosotros mismos, los propios trabajadores, que tuvimos que salir a investigar la presencia del asbesto. Tuvimos que retirar piezas, muchas veces en forma clandestina, para llevarla a diferentes universidades nacionales para que hagan el análisis de las piezas y determinen si tenían asbesto o no. Bueno, hicimos esas mediciones por cientos. Cuando ya no había ninguna forma de negar la presencia del asbesto, presentamos todas las pruebas. ¿Qué hizo la empresa y el gobierno de la ciudad? No, es mentira, los trabajadores del subte mienten, no hay asbesto en el subte. Durante 1 año y medio o más fue la primera reacción de la empresa y del gobierno de la ciudad.
Nosotros obviamente seguimos insistiendo, haciendo todo lo que estaba a nuestro alcance para que se conozca. Inclusive hicimos la presentación del amparo colectivo en la justicia porteña, que nos salió favorable. Ujú. La empresa apeló junto con el gobierno y volvió a salir favorable en segunda instancia. Claro. Bueno, después de ese año y medio o un poco más de negar, cuando ya las pruebas eran irrefutables, no se podían negar, dijeron, bueno, sí, había, pero hay poquito, no afecta, no le hace nada a nadie. Así que no hay problema, hacemos mediciones que nos dan bien siempre, cuando en realidad la propia... Un vago recuerdo de una campañita mediática Sí. alrededor de eso. Sí, es poco, no afecta, Bueno, exageraban los trabajadores del sur. Claro. Cuando en realidad la propia Organización Mundial de la Salud y el fallo de la justicia porteña le dice no hay ningún nivel seguro de exposición al asbesto. Una sola fibra te puede contaminar y te puede matar. Lo dicen los expertos, lo dicen los médicos, lo dice la justicia y este fallo dice hay asbesto, es peligroso, lo tienen que sacar en forma urgente y dejar de exponer a las personas a estar en contacto con él. Bueno, el gobierno de la ciudad y la empresa, vos los escuchás y te siguen diciendo no hay ningún peligro, no pasa nada. Los muertos que tenemos, los afectados que tenemos y los que estamos en riesgo, no pasa nada. Bueno, hay evidentemente un problema con esto de la cobertura mediática también que tiene la empresa. La pauta del gobierno tiene un gran efecto en los grandes medios. Y es muy difícil si no nos dan un espacio. Muchas veces en los no tan grandes también, ¿no? Sí, en los grandes, en los no tan grandes, en los chiquitos, hay de todo. Y muchas veces es muy difícil de explicar todos estos detalles si no nos dan un espacio como el que nos están dando ustedes o el que nos dieron en la legislatura el día martes, ahí desde la banca del Frente de Izquierda con Alejandrina Barri, también con Miriam Bregman, junto con el sindicato. Se convocó una audiencia pública con un gran efecto porque vino Norita Cortiñas, muchos trabajadores del subte, inclusive compañeros que están afectados, digamos, que hablaron de primera mano, referentes de otros sindicatos, referentes de la lucha de derechos humanos, especialistas y técnicos de medio ambiente y médicos. Y la verdad que tuvo una repercusión muy grande, que es lo que necesitamos, que se conozca mucho, ¿no? Está muy bien porque también se habló de poner en pie una campaña extendida a todo el país para rodear de solidaridad el reclamo, para que triunfemos los trabajadores del subte, no solo por la cuestión de la defensa de nuestra vida, sino porque es esto, ¿no? La defensa de la vida de millones. Lo que te decía, los vecinos de la red están expuestos, como ya lo demostró una serie de ejemplos que tenemos. Uno de ellos, uno de los peores, es una escuela que está pegada al taller de la línea A en Primera Junta, al taller Porvorín Bonifacio, un taller muy grande ahí en Primera Junta. Esa escuela está afectada directamente por el asbesto que está en los techos y en las estructuras del taller. Y el gobierno de la ciudad no hace nada, y ahí van cientos de chicos, aparte de las maestras, los maestros, los padres, los vecinos. Bueno, esta es la realidad. Nosotros queremos que esto cambie y lo decimos claramente en cada uno de los lugares donde vamos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todas las medidas que tengamos que hacer para que cambie, porque no queremos morirnos por el solo hecho de ir a trabajar. Y la empresa, junto con el gobierno, mientras que estamos nosotros haciendo esto, ¿qué hacen? Largan una campaña no solo mediática para atacarnos, sino también una campaña de aprietes en los lugares de trabajo, porque nos han enviado cientos de telegramas con sanciones, amenazas de despidos, totalmente injustificado todo, ¿no? Y además nos han descontado cientos de días de salario en forma ilegal. Mañana o pasado van a hacer la liquidación del mes de mayo, van a volver a venir descuentos ilegales, totalmente ilegales. Bueno, toda esta campaña de apriete de la empresa Emova está avalada por el gobierno de la ciudad, porque hemos ido a la subsecretaría de Trabajo, hemos presentado infinidad de notas explicando esto, la violación de los convenios, la violación de las leyes, digamos, la actitud antisindical que tiene la empresa, y no nos han convocado. No nos han convocado siquiera para abrir la paritaria que está vencida desde el mes de febrero. También comemos los trabajadores del subte, pagamos alquiler, pagamos servicios. Bueno, ahora vos lo escuchás a la red y dice, nosotros siempre estuvimos, siempre tenemos el canal de diálogo abierto, bla, bla, bla.
mentira, no nos han llamado. Si tiene el canal de diálogo abierto, que nos llamen, nosotros vamos a todos los ámbitos a los que nos convocan para defender nuestros derechos. Y otra cosa que dijo Larreta, me preocupan mucho los usuarios por estos paros escalonados. Pero no dijo, me preocupan mucho los usuarios, los vecinos y los trabajadores porque se están muriendo envenenados por asbesto. Bueno, esta es la realidad en la que nosotros estamos y para nosotros es clave la reducción de la jornada. Esta discusión de la reducción de la jornada es clave para nosotros porque es en defensa de la salud, pero además porque es un debate que queremos instalar los trabajadores del subte, que se ha instalado ya en cierta medida a nivel mundial, discutiendo esta cuestión de la productividad del trabajo, ¿no? La productividad del trabajo aumentó en forma exponencial en los últimos 50, 60 años. Ahora, esa productividad del trabajo, por los avances tecnológicos, etcétera, no se puso nunca al servicio de darle respuesta a los intereses, a las necesidades de las grandes mayorías, que somos los trabajadores, que somos el pueblo pobre, los trabajadores, sino que ha ido siempre al servicio de aumentar las ganancias de las empresas, como en el caso de Metrovía, EMOVA, perdón, es lo mismo, ¿no? ¿Tuvo algún cambio ahí que por lo que le hicieron eso, ese movimiento de Metrovías a EMOVA, que es el mismo dueño? Porque como era totalmente ilegal, irregular, el volver a reconcesionarle a Metrovías, cambiaron el nombre, cambiaron la razón social, pero es la misma gente. Por eso una especie de testaferro, digamos, como si fuera una especie de testaferro de... Cambiaron algunos gerentes, algunos de los capos de la empresa, pero es el mismo grupo económico. Perfecto, sí. Entonces, nos parece muy importante dar este debate. ¿Por qué los trabajadores tenemos que trabajar cada vez más, ganando cada vez menos, para que se sigan llenando de guita y haciéndose cada vez más millonarios un grupo pequeño de empresarios? Bueno, queremos que se discuta eso. Hay que repartir las horas de trabajo, hay que bajar la jornada laboral, por eso tenemos mucha discusión con esto. El programa del Frente de Izquierda lo plantea, ¿no? La reducción de la jornada a 6 horas, el reparto de las horas de trabajo. Ustedes tuvieron avances en ese sentido, ¿no? Nosotros peleamos por las 6 horas a finales de los 90, empezamos con esta pelea. ¿Por qué? Porque la jornada histórica de trabajo en el subte era de 6 horas. Cuando se privatizó, una de las pérdidas más importantes que hubo de derechos en el subte fue la jornada laboral, nos pusieron 8. Claro. Entonces fue una pelea de casi 10 años para recuperar la jornada de 6 horas, lo logramos, pero nos quedó pendiente toda esta pelea, ¿no? La de la insalubridad, la de seguir bajando la exposición a todos los factores insalubres, lo de la jubilación anticipada, que no lo tenemos. Nosotros nos jubilamos con las reglas de la ley. Entró más gente a laburar cuando bajaron la jornada laboral. Obvio. Tenían que... Digo, para que el que piense que es no solamente que pueden laburar menos los que laburen menos, sino que hay un problema con o trabajo precario o desocupación directamente que podría resolverse. Claro, entraron cientos de compañeros y compañeras con trabajo genuino y con derechos, que es lo importante, que es justamente un ataque a una de las políticas más importantes que viene desarrollando el capitalismo en los últimos años, que es la precarización del trabajo. O sea, vos tenés trabajo precario, sin derechos, no tenés ningún tipo de cobertura de nada. Entonces nosotros planteamos esto, hay que afectar las ganancias de las empresas, bajar la jornada a 6 horas, repartir esas horas, y creo que lo decía uno de los compañeros justamente del Frente de Izquierda, ¿no? Decía que si, y lo dijo Miriam también en la audiencia el otro día, si se bajara la jornada, se redujera la jornada laboral, solo en las grandes empresas en la Argentina se generarían más de 1 millón de puestos de trabajo nuevos con derechos, genuinos. Trabajo genuino. Bueno, por eso planteamos que esto debería ser una pelea que deberían tomar las centrales sindicales. La CGT y la CTA deberían estar a la cabeza de esta pelea, defendiendo no solo la pelea de los trabajadores del subte, sino desarrollando esta discusión, peleando por la conciencia de la clase obrera, que muchas veces está colonizada por otras ideas, como es hay que dolarizar, etcétera, etcétera. No, nosotros creemos que hay que discutir esto, ¿no? Hay que reducir la jornada afectando las ganancias de las empresas que han ganado muchísimo, se la han llevado en pala y se la siguen llevando, y de esa manera también es una forma de proteger la salud y garantizar las condiciones laborales para toda la clase obrera. Escuchabas a uno de los representantes de los tipos y las tipas que te llevan todos los días o a laburar o que te trasladan de una casa a la otra o pero que son usuarios del subte también y que lo destacan permanentemente porque si no lo dice ustedes, no tiene. Bueno, yo también viajo en subte todos los días
que estaba hablando primero de un problema de salud pública por la presencia de un material cancerígeno, que me pueden explicar perfectamente con pruebas académicas, científicas y de organismos internacionales, y que generalmente se muestra como una noticia más de los paros salvajes de los trabajadores del subte. Queríamos dar otra mirada. Para un cierre, Claudio, ¿qué decís? No, lo mismo que decimos en todos los lugares que nos dan el espacio. Llamamos a todos los usuarios, a los vecinos de la red sobre todo, pero a toda la población en general, a sumarse a esta campaña. A acompañar el reclamo, la exigencia de los trabajadores y las trabajadoras del subte, insisto, no solo porque es un problema de salud, una crisis sanitaria, un ataque a la salud pública, sino porque además nosotros podemos mostrar el camino, podemos mostrar que hay una alternativa para los trabajadores que no es más precarización, más esfuerzo, más ajuste, que es lo que plantean lamentablemente todos los candidatos, excepto los candidatos del Frente de Izquierda Unidad. Entonces nos parece muy importante esta cuestión, ¿no? La pelea por la conciencia implica también la solidaridad y el apoyo con los trabajadores y las trabajadoras que están realizando diferentes luchas. En nuestro caso por esto, pero hay otros que están también dando sus peleas y hay que ser solidario y consciente de que la clase obrera es una sola, tenemos los mismos intereses y por ende también los mismos enemigos, que son estos, ¿no? Los empresarios como los que tenemos en el subte y los diferentes gobiernos, más allá de los signos políticos, que han apoyado siempre que sea un gran negociado y no que sea un servicio, un transporte público cómodo, eficiente y seguro. Por eso siempre planteamos también que hay que restatizarlo y ponerlo bajo control de los trabajadores y usuarios, que somos los únicos interesados en que sea eso, ¿no? Cómodo, eficiente y seguro y barato, o gratis directamente. Cómodo, eficiente y seguro se puede, muchachos, si están los recursos. La otra voz, la que se escucha poco, o por lo menos no en esta profundidad, lo intentamos hacer un aporte del Círculo Rojo con Claudio de la Carbonara, referente indiscutible de la línea B del subte y parte del gremio de los trabajadores y trabajadoras del subterráneo en Buenos Aires. Claudio, gracias. No, gracias a ustedes, buenas noches. Seguimos.